Bueno, un saludo a todo el mundo. Vamos con el tercer vídeo del tema. Este va a ser ya el último vídeo que vamos a acordaros de este tema de geometría analítica. Y este vídeo lo vamos a dedicar a una serie de cosas que os queremos explicar relacionado con todo lo que dimos en los vídeos anteriores, en los dos vídeos anteriores, y después al cálculo de distancias y de ángulos. Entonces, primero vamos a hablar de paralelismo y perpendicularidad. Bien, ¿qué queremos hablar? Pues queremos hablar en función del tipo de ecuación que nos den, pues ver cuál sería el vector director, ver cuál sería el vector normal o perpendicular de la recta, que es lo mismo, se llaman vector normal o perpendicular. Entonces, si por ejemplo, si nos dan las ecuaciones paramétricas, que si os acordáis serían x igual a la x del punto, que le podemos llamar x0 más la primera coordenada del vector director, le voy a llamar d1 por el parámetro t, y igual a i0 más d2 por el parámetro t. Bueno, pues de aquí sacábamos que el vector director, si nos las dan así, era el d1 y el d2, es decir, el número que multiplica la t, y el punto era el x0 y el y0. Si tenemos el vector director, automáticamente tenemos el vector normal. El vector normal era simplemente cambiar las coordenadas del vector director y a una de las dos cambiarle el signo. Por ejemplo, a esta, menos d2, d1. Ese sería el vector normal o perpendicular de la recta. Si nos dan las ecuaciones la ecuación implícita, como sabemos, la ecuación implícita es de la forma ax más bi más c igual a 0. Con lo cual, el vector normal de la recta era el que venía definido por los coeficientes de la x y de la y. Si conozco el vector normal, automáticamente conozco el vector director. El vector director de la recta sería darle la vuelta a los dos valores, darle la vuelta a las coordenadas del vector normal y a una de las dos cambiarle el signo. Por ejemplo, a la primera, menos b, a. Si nos dan C, la ecuación explícita de la recta, la ecuación explícita, si os acordáis, es la forma que conocíais desde primero y segundo de la ESO, la de I igual a mx más n. Bueno, m era la pendiente. M era la pendiente de la recta. Entonces, si es la pendiente de la recta, de aquí podemos sacar el vector director, porque el vector director era dividir la y entre la x, ¿no? El vector director, perdón, la pendiente era dividir la y entre la x del vector director, con lo cual el vector director puede ser el 1m. Una vez que tengo el vector director, también podría sacar el vector normal, que sería intercambiar m menos 1, por ejemplo, y fijaros lo que sucede. Si m es la pendiente de la recta, entonces de aquí podemos sacar la pendiente del vector normal, la pendiente de la recta normal o de la recta perpendicular. Y la pendiente de la recta perpendicular, la pendiente de la recta perpendicular es menos 1 partido por m. Es decir, dividir la y entre la x del vector normal. Bien, más cosillas que queremos comentar. Pues, punto 4, posiciones relativas de dos rectas. Bien, en el plano, si yo tengo dos rectas, estas dos rectas pueden ser o paralelas, y esta es la primera posición, paralelas,
secantes, que se corten en un punto, o podrían ser coincidentes. Esto es cuando son la misma recta. Bien, ¿cómo distinguimos una de otra? Bueno, pues es muy sencillo. Las secantes es cuando tienen distinta dirección. ¿Y esto cómo lo veo? Con las pendientes. Si las dos rectas tienen pendientes distintas, entonces son secantes. Se tienen que cortar. Si las pendientes son la misma, entonces o pueden ser paralelas o coincidentes. ¿Y cómo hago para distinguir entre paralelas o coincidentes? Pues muy sencillo. Cojo un punto de una recta y lo sustituyo ese punto en la otra recta. Si ese punto pertenece a la otra recta, eso significa que van a ser la misma recta y serían coincidentes. Y si no, si ese punto no pertenece a la otra recta, es que van a ser paralelas. Al tener la misma pendiente van a tener la misma inclinación. Lo único que nos faltaría es ver si es la misma o si son paralelas. Para eso cojo un punto de una recta y lo sustituyo en la otra. Si verifica la ecuación, serían coincidentes porque serían la misma recta, y si no, serían paralelas. Esta es otra de las consideraciones que queríamos hacer de cómo estudiar la posición relativa de dos rectas. Y ya nos vamos al punto 5 del tema, que sería ángulo de rectas. Bueno, ¿cómo calculo el ángulo de dos rectas? Pues muy sencillo. Tenemos que utilizar el producto escalar. Acordaros que con el producto escalar nosotros podíamos calcular el ángulo que formaban dos vectores, ¿no? Bueno, pues si yo tengo una recta y otra recta, esas dos rectas tienen dos vectores. Voy a dibujarlo en rojo mejor para distinguirlo. Este va a tener este vector director y este va a tener este otro vector director de prima. Bueno, pues el ángulo que forman las dos rectas es el ángulo que forman esos dos vectores. Entonces, lo que tendría que calcular es lo siguiente. Para conocer el ángulo que forman dos rectas, calcularía el ángulo que forman sus dos vectores directores utilizando el producto escalar. Es decir, el coseno del ángulo, le vamos a llamar alfa a este ángulo, el coseno del ángulo que forman sería el vector d por el vector d' partido de sus módulos. Y de aquí sacaría pues el coseno del ángulo y podría calcular el ángulo. Bien, ¿qué sucede si en vez de tener los dos vectores directores, si tengo los vectores normales? Pues pasaría lo mismo, porque el ángulo que forman las dos rectas sería exactamente el mismo ángulo que forman los dos vectores normales. Es decir, si yo tengo estas dos rectas y este es el vector normal de la primera recta y este es el vector normal de la segunda recta, este ángulo de aquí es el mismo que este ángulo de aquí. Con lo cual, si me dan los vectores normales, pues el ángulo que forman, el coseno del ángulo que forman sería multiplicar los vectores normales escalarmente partido de sus módulos. Exactamente lo mismo que lo de arriba, pero con los vectores normales. Sí, otra posibilidad, pues si tengo el vector normal, calculo el vector director y lo hago con los vectores directores, pero no tiene sentido porque se haría exactamente igual con los normales. Esta es la primera posibilidad. Esta es la segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad es que tenga sus pendientes. Entonces, si conozco
las pendientes de las rectas. Vamos a suponer que sean M y M'. Entonces, sus vectores directores serían 1M y 1M'. Y con esos dos vectores directores, pues calcularía el ángulo, exactamente igual que en el apartado A. Esto en lo que se refiere a ángulo de rectas. Y me faltaría simplemente, por acabar este vídeo y por acabar este tema, el cálculo de distancias. Vamos a calcular dos tipos de distancias. Distancia entre dos puntos y distancia de un punto a una recta, ¿vale? Bien, pues es muy sencillo. Para calcular distancias de dos puntos, la idea es muy clara. Distancias entre puntos. Vamos a ver cómo hacemos esto. Yo tengo en el plano un punto P y un punto Q, ¿verdad? Vamos a suponer que el punto P tiene coordenadas x1 y 1 y el Q x2 y 2. Pues fijaros, la distancia entre P y Q no es más que el módulo del vector PQ. Entonces, la distancia entre dos puntos P y Q es lo mismo que calcular el módulo del vector PQ, que en este caso sería la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta es la fórmula para el cálculo de distancias entre dos puntos, y la fórmula para el cálculo de distancias entre un punto y una recta, pues es la siguiente. No vamos a explicar de dónde sale, la vamos a aplicar. Sea P un punto de coordenadas AB y sea R una recta de ecuación AX más BY más C igual a 0. Bueno, pues la distancia del punto a la recta R es lo mismo que sustituir el punto en la ecuación de la recta, es decir, en vez de poner una X aquí, pongo una A, ¿sí? En vez de poner una Y, pongo la B, la C la copio. Esto en valor absoluto. ¿Por qué en valor absoluto? Porque me puede dar negativo y estamos calculando distancias. Partido de el módulo del vector normal de la recta, es decir, el módulo que sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esta es la fórmula de la distancia de un punto a un plano, por ejemplo. Si P es el punto 1, 2 y R tiene la ecuación 3x más 2y menos 5 igual a 0, pues la distancia del punto a la recta sería valor absoluto de 3 por 1 más 2 por 2 menos 5 partido de la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto sería 3 más 4, 7, 7 menos 5, 2 partido de 9 y 4, 13, raíz de 13. Pues esta sería la distancia de ese punto a esa recta. Si el punto está en la recta, pues esa distancia efectivamente me va a dar 0. ¿Por qué? Porque al sustituir el punto en la ecuación de la recta me daría 0. Porque cumpliría verificaría la ecuación de la recta al estar el punto en la recta. Y nada más. Con esto damos por terminado el segundo tema de geometría, que en principio va a ser el último tema de geometría que vayamos a dar. Y esperemos, como os digo siempre, que hubierais entendido las explicaciones, y si no, nos preguntáis. Tendríamos que dar otro tema de geometría, que es el de cónicas y lugares geométricos. Ya veremos si lo explicamos o no. Lo importante de cara al año que viene
es que nos quede claro tanto el tema anterior de vectores como el de geometría analítica, porque es una parte importante de segundo de bachillerato de Matemáticas 2 que tenemos que controlar. ¿Vale? Mucho ánimo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.